Buenas tardes, hermanos. Pues el día de hoy nos toca meditar acerca de, con el tema de la resurrección. Sería la última parte del capítulo 15. Y bueno, en esta sección, todo lo que hemos venido estudiando acerca de primero del Evangelio, de lo que es el Evangelio y después lo que significó la obra de Cristo y su resurrección y lo que implica. Pablo en esta sección abarca algunas cuestiones también que estaban surgiendo en la iglesia en Corinto. Entonces, bueno, a esta sección yo le titulé El cuerpo espiritual es un regalo que recibiremos cuando Cristo regrese. Y está basada en esta última sección del capítulo 15 y es parte de la serie de Primera de Corintios, desafíos y bendiciones de vivir el Evangelio de Jesús. Después de leer esta parte, de leer estos versículos, surgió esta idea: es necesario ser transformados a la imagen del último Adán para vivir en la presencia de Dios con un cuerpo espiritual resucitado en gloria. Así es como vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, me gustaría compartirles bueno, creo que ya se congeló mi pantalla. Sí, Miri, si gustas dejar de compartir y volver a poner tu pantalla. Gracias. Ya. Ok, vale, ya. Ok, bueno, me gustaría comenzar con esta introducción. Ahora que estamos viviendo en esta parte sur del país y vemos toda esta influencia de la cultura maya por todas partes, lo hemos notado. De hecho, caminamos aquí al malecón que está como a 7 o llegamos al malecón que está como a 7 o a 9 minutos de la casa en auto. Y ahí en el malecón nos encontramos con algunos monumentos o algunas estatuas que representan los dioses en la cultura maya. Es decir, lo que se le conoce como el panteón de los dioses mayas, ¿no? Entonces, conforme vamos caminando en ese malecón, nos damos cuenta que los mayas tenían diferentes tipos de dioses para diferentes aspectos, ya sea de la creación o de la vida en general, es decir, la manera en cómo veían la vida, ¿no? Entonces, al caminar vemos una imagen que representaba el dios del maíz, de ahí el dios de la creación, el dios del sol, el dios de la lluvia, etcétera. En realidad yo no he contado esas piedras cuando las camino, pero son varios, son entre 9 o 10, pero bueno, me gustaría llamar su atención a una específicamente que es la que vamos a tocar en este texto. Yo encontré esta imagen, no sé si la pueden apreciar bien, pero bueno, es una imagen donde se muestra al dios de la muerte, al dios maya de la muerte, y hay una leyenda abajo de esta imagen donde qué es lo que significa esta imagen. Dice que es una vasija donde se muestra al dios de la muerte recibiendo a una víctima del sacrificio. Entonces, si podemos ver, de mi lado izquierdo está el dios de la muerte recibiendo a esta persona que ha sido sacrificada, y del otro lado está esta otra persona que está lanzando. Entonces ella está por recibir el cuerpo de la persona, ¿no? Y bueno, es bastante interesante cómo podían representar estos sacrificios que hacían y cómo los podían plasmar en este tipo de dibujos o de escenas. Bueno, espero que sea clara. A mí me tomó tiempo para identificar cada uno de los personajes, pero sí se ven ahí claramente, ¿no? Es una especie de, la persona es más delgada, la que está representando a la muerte, etcétera. Pero bueno, y esta imagen es parte de un artículo
que habla acerca de los dioses mayas, ¿no? Entonces, bueno, este artículo en general habla de una persona que está tratando de, después de leer algunos escritos mayas, que son pocos, empieza a nombrar y a enumerar y a darles orden y todo esto, una estructura a las deidades mayas. Entonces, dice en un fragmento, el nombre y los atributos de los dioses pueden descifrarse actualmente gracias a nuestro mejor conocimiento fonético de la escritura glífica maya. Según los jeroglíficos, que son cosas como las que vimos ahorita en la imagen, la deidad mortuoria o como esqueleto, que es lo que percibíamos, Dios A, para este es la persona que les asigna las letras a cada dios. La persona se llama Esquelhas y el nombre de esta deidad mortuoria se llama Sini, que significa muerte. En un pasaje del códice matritense también le llaman Sisin, que en maya yucateco contemporáneo significa el flatulento. Y yo cuando leí esto solamente pude imaginar el por qué le daban este adjetivo, ¿no? Lo que implicaba la muerte, la descomposición de los muertos, etcétera, ¿no? Bueno, y ya empieza a mencionar algunos otros dioses, como el dios de la lluvia, Shak o dios B, dios de la lluvia. Es que este personaje les asigna nombres de letras a los dioses. Entonces, en otro el dios de la lluvia y del rayo. Y bueno, además de que los nombres yo imagino que también son súper complicados para leerlos ahorita todos de corrido. También hay otro, el nombre del dios D es el dios creador. Y bueno, así continúa. En realidad lo que nos está diciendo es que estos escritos que han encontrado escritos mayas están tratando de descifrar este tipo de deidades que tenían, ¿no? Y como vemos, podemos encontrar que tenían la deidad que pertenecía a la muerte, es como la representaban con cada dios particular. Y bueno, esto para mí ha resultado, de alguna manera ya lo sabía, pero ha resultado más notorio al estar aquí, porque todo esto está impregnado de este tipo de cosmovisión y aún así se le rinde culturalmente, se expone, etcétera. Entonces es más visible para nosotros aquí en esta zona del sur del país y bueno, como ustedes saben, la cultura maya no solo abarca México, pero abarca otros países de Centroamérica. Entonces, bueno, con esto que tenemos en mente acerca de la cosmovisión de los mayas en diferentes aspectos, me gustaría comenzar leyendo la sección que vamos a meditar hoy. Dice, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero ustedes acompáñenme con la vista en cualquier versión que tengan. Dice, 1 Corintios 15, 35 a 58. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural,
Se necesita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, comenzando con esta sección, cabe recordar lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto. Los hermanos en Corinto están negando la resurrección corporal. Probablemente influidos, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, por las filosofías que los rodeaban, las filosofías que decían que lo inmaterial, que para alcanzar la felicidad o la plenitud era dejar a un lado lo material y solo digamos que lo inmaterial era lo que iba a alcanzar la felicidad. Todas estas ideas de dualismo, todas estas filosofías de Platón y del neoplatonismo que querían decir eso, que el cuerpo era como la cárcel del alma, ¿no? Entonces probablemente todas estas ideas estaban alrededor de, bueno, este era el contexto en el que surgen estas preguntas. Y Pablo comienza esta sección diciendo: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Pablo muy bien sabía que estas preguntas no eran con la intención de saber más acerca de este tema, pero están dando a entender cómo esto puede ser posible, cómo va a ser posible que la resurrección, cómo será posible la resurrección, y si es así, con qué clase o con qué tipo de cuerpo va a suceder. Y la respuesta o lo que Pablo dice es necio. Ya con esta frase me está diciendo mucho del tipo de actitud que está recibiendo al formular estas preguntas. Y esta otra palabra la recordamos en Lucas 40, cuando Jesús está denunciando la actitud de los fariseos. Les dice necios. Entonces, a Pablo, al responder de esta manera, nos está informando de cuál es la actitud, incluso la disposición del corazón, que no era genuina o no era honesta en realidad al saber cómo iba a suceder, sino que era más como una incredulidad, algo que no se podían. Ellos pensaban que ya estaban, como lo hemos visto antes, ya tenían mucho conocimiento, entonces ellos pensaban que esto ya
lo habían alcanzado, que no era necesario como tal el cuerpo que ellos tenían. Pero bueno, vamos a ver cómo es que explica y cómo es que desarrolla toda esta idea Pablo a través de los siguientes versículos. Dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y aquí, acá, cuando leímos Juan 12:24, Jesús mismo está hablando de sí mismo y de la obra que hizo como una semilla. Dice que su obra, su muerte, su crucifixión, su resurrección y su exaltación no iba a ser posible si él no pasaba por su muerte. Y su muerte ha dado la salvación a gente de todas las edades, a gente de toda nación. Y sí, Rebe, Fabián. ¿No me escuchan bien? Ok, claro que sí, perdón. Bueno, en esta parte Jesús aplica esta misma situación de, perdón un poquito, usa esta ilustración de la semilla a su propia obra, a su muerte, a su resurrección y a su exaltación o a su glorificación. Y bueno, decía que como su muerte incluso da salvación o abre esta oportunidad a gente de todas las edades, de todas las naciones, de toda lengua, acceso a la salvación que no sería posible sin su sacrificio. Pero después, todos esos eventos que surgen después de su sacrificio, de su muerte, su resurrección misma y su exaltación es la inauguración de su reino, como lo hemos venido aprendiendo. Es decir, es el inicio de lo que está por consumarse. Entonces Jesús mismo aplica esta ilustración a él. Y aquí Pablo vuelve a tomar una ilustración similar. Dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Estamos tratando de imaginar la apariencia de ese grano o de esa semilla que es enterrada en la tierra y da la apariencia de que está muerto. Pero ¿cómo sabemos que nació algo? Sino porque en ese mismo lugar donde pusimos la semilla, de ahí creció una planta, ¿verdad? Entonces, en Juan 12:24 dice, justo en el versículo 24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En este caso, él estaba aplicando esa ilustración a él mismo y a su obra. Y en el versículo 37 dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Estamos tratando de seguir la idea de Pablo y esta ilustración que nos da, ¿no? Que en realidad lo que se siembra no es lo mismo lo que crece, es diferente. Y en el versículo 28 dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí el hecho de que menciona a Dios y menciona la semilla, tenemos la referencia de Génesis, del Dios creador. En Génesis 1:11, Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y así fue. Y Dios dijo que era bueno, ¿verdad? Estamos tratando también de conectar con esta idea de que Dios es el que da el cuerpo, porque Dios es el creador, Dios del cuerpo según su género, como Él quiso.
Y después dice el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Aquí está hablando de diferentes tipos de carne, está marcando la diferencia de que Dios, el Creador, hizo los cielos y la tierra y llenó los cielos y la tierra con sus criaturas. Versículo 40 dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Y aquí no está hablando de composición, sino está hablando de ubicación de un lugar, porque está hablando de, estamos con la idea de la creación. Asimismo, hay cuerpos celestiales en el cielo y hay cuerpos terrestres. Y dice, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Cada una aporta su propia gloria. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Con estas ilustraciones, aquí Pablo trata de ayudarnos a entender qué es lo que implica la resurrección y con qué tipo o con qué clase de cuerpo vamos a resucitar, van a resucitar. En este caso está hablando directamente a los corintios, está diciendo, Dios el Creador va a vestir ese grano, Él le va a dar un cuerpo, como Él quiere, Él va a darle ese cuerpo, le va a dar... Dios ha creado diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de cuerpos. Y dice, cuando dice cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, no está hablando de que va a haber una tipo de resurrección celestial o una terrenal. No está tratando de hacernos pensar que el alma o la mente va a ir a las estrellas o alguna otra idea de ese tipo. Solamente está hablando de los diferentes tipos de cuerpo que hay. Está hablando de las glorias que tiene cada cuerpo en la creación. Y aquí gloria quiere decir la dignidad, la reputación que cada objeto porta, porque está cumpliendo el propósito por lo que fue hecho. Por eso está diciendo una gloria del sol y la otra gloria de la luna. Son diferentes. Está hablando de diferentes glorias, pero no está hablando de diferentes tipos de resurrección. Y después de leer esta primera sección podemos pensar un momento, es que no me deja avanzar. Okay. Que Dios el Creador nos vestirá con un cuerpo en gloria, según lo que leímos en el versículo 38. Aquí el grano o la semilla no está, en esta ilustración, no está vestido como lo estará algún día. El poder del Dios Creador da vida a la semilla que ha muerto. Así es como ha sido desde la creación y es así como lo hará también en el futuro. La diferencia entre lo que se planta y lo que crece es notoria. Lo que se planta es una semilla desnuda y lo que crece es una planta radicalmente distinta. Pero de alguna manera continúa con la misma. ¿Cómo sabemos que esa planta corresponde a la semilla? Porque ahí donde la sembramos es donde germina esa planta que tiene de alguna manera, comparte alguna identidad con la semilla, tiene características o cualidades que surgen de la semilla. Y Jesús usa, como lo comentábamos, Jesús usa el crecimiento de una semilla como explicación de su propia obra, su muerte, su resurrección, su glorificación. Y estos eventos inauguran el reino mesiánico escatológico, el último final, el cual tendrá su consumación en su segunda venida.
Dios creador hizo los cielos y la tierra y los llenó de sus criaturas, de distintos tipos de cuerpos, de distintos tipos de gloria, cada uno con distintos tipos de gloria, difieren en gloria, pero eso no significa, no está hablando aquí exactamente de que la resurrección va a ser con diferentes tipos de gloria, solamente está diciendo que nuestro cuerpo, la manera en cómo va a ser vestido, va a aportar una gloria, va a ser glorificado y va a ser único ese cuerpo glorificado. Algunas implicaciones después de leer estos versículos es: ¿por qué ha de considerarse increíble o imposible que Dios pueda crear un cuerpo humano resucitado? Vemos que para la gente en Corinto era difícil, incluso estaban diciendo que esto era imposible, que no era posible de acuerdo a la filosofía que estaba en ese momento, que se había infiltrado en algunos de ellos que creían lo opuesto. Pero ¿por qué resulta? Es una pregunta para nosotros ahora. ¿Por qué ha de resultar increíble o imposible que Dios pueda crear un cuerpo con estas características? Si Dios ha creado todo, Dios ha creado diferentes tipos de cuerpos, cada uno en celestes y en la tierra, y cada uno con una gloria específica y única. Y dos, el cuerpo no es el problema, sino el pecado y la muerte que está produciendo deshonor y vergüenza. Ahora el cuerpo, a causa del pecado, se ve afectado y no porta la gloria con la cual el Creador diseñó para nosotros. Es decir, no estamos portando la gloria para la que fuimos diseñados. Y el cuerpo no es el pecado, porque Dios creó y dijo que era bueno, sino el pecado y la muerte que es lo que produce en este cuerpo deshonor y vergüenza. En la siguiente sección, del versículo 42 al versículo 49, dice: así es también la resurrección de los muertos. En esta parte viene a aplicar algunas cosas, algunas ilustraciones, algunas metáforas que leímos. Ahora las aplica a la resurrección de los muertos. Dice: así también la resurrección es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Es decir, un cuerpo que no se gasta. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Estas son las características que portará este nuevo cuerpo. Se siembra en debilidad. Está contrastando estos dos cuerpos, está ayudándonos a entender el uno y el otro. Dice que hay un cuerpo incorruptible, y después, ¿cómo se aplica eso a la resurrección? Se resucitará un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y en Filipenses 3:21, la Escritura dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Cuando los corintios estaban preguntando cómo podía ser esto posible, estaban diciendo: ¿quién puede hacerlo? ¿Qué poder será capaz de hacer esto, de transformar el cuerpo? Y Pablo está ayudándonos a entender que Dios lo va a hacer a través de su poder, y que este cuerpo en estado de humillación se transformará al cuerpo de gloria. Dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Y concluye: si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces,
nos dice que hay dos cuerpos, uno natural y uno espiritual. El cuerpo natural es el cuerpo actual, es el que portamos ahora. El cuerpo espiritual es el cuerpo futuro, el que recibiremos cuando Cristo venga o cuando Cristo regrese. Y las características de ambos cuerpos están mencionadas aquí en la Escritura. El cuerpo futuro, el cuerpo espiritual será incorruptible, es decir, no se desgastará. Tendrá gloria, será glorificado y se resucitará en poder. Entonces, después de darnos estos contrastes acerca del cuerpo natural, que es el cuerpo actual, el que portamos, y el cuerpo futuro espiritual, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Y aquí vemos el contraste entre el primer Adán y el último Adán. Las características también que arroja es que dice, el primer Adán fue hecho alma viviente y el último espíritu que da vida. Como leímos en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Adán fue hecho para vivir en la tierra. Tenía un cuerpo terrenal. El último Adán aquí se refiere a Jesús, al Mesías. Dice que el último Adán es espíritu que da vida. Dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el del cielo. Es decir, aquí menciona que Adán es primero, pero en la historia. Recordemos que Jesús existe desde la eternidad, pero en su encarnación, Él vino después de Adán. Y Adán tenía este papel de ser el representante de la humanidad y tenía el mandato de Dios de ser obediente, y él falló en esto. Entonces, al ser el representante de la humanidad, trajo a la humanidad muerte y trajo a la humanidad corrupción y deshonra y todas estas características que porta el cuerpo natural o el cuerpo actual, por decirlo de alguna manera. Dice, como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Aquí no está hablando de ubicación como lo vimos en la primera sección cuando estamos hablando en referencia a la creación. Aquí está hablando de cualidad. Está diciendo, como es el terrenal, como es Adán, así son también los terrenales, es decir, portamos su semejanza, y como es el terrenal, así son también los que son celestiales. En Romanos 5:14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte reinó desde Adán, es decir, entró la muerte y el pecado a la humanidad. Y bueno, es importante ver en el texto que aplicando la metáfora de la semilla a la resurrección, hace la distinción entre dos cuerpos humanos, el cuerpo natural y el cuerpo espiritual, y da las características de ambos. El cuerpo natural dice que vive en el plano de la vida común, todo lo relacionado a la creación corruptible.
El cuerpo espiritual es un cuerpo que será guiado, será habitado, será hecho sabio por el Espíritu Santo. Es primero el hombre natural. En Adán portamos una semejanza finita y caída. El último Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida. El origen de Cristo es el cielo. Todo lo que hizo, todo lo que dijo cuando estuvo aquí en la tierra fue celestial. Y Jesús en su encarnación compartió esa semejanza para poder redimirnos, para poder ganar para nosotros lo que se había perdido. Incluso Adán, antes de su caída, antes de la desobediencia, él no podía dar a la humanidad espíritu que da vida. Solo Jesús podía hacerlo. Pero esta parte en la Biblia donde dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida, estaba avisando lo que sucedería después con Jesús, que Jesús mismo nos daría, o a través de él podríamos acceder a la vida eterna. Y en esta imagen también, comparando al primer Adán y al último Adán, podemos ver cómo el segundo hombre viene del cielo. Y en Daniel, en el libro de Daniel, recordamos que este hijo del hombre viene, su origen es celestial, viene por iniciativa divina y viene a gobernar conforme a los estándares de Dios, y lo cumple. Entonces es de esa manera que Jesús redime a la humanidad, que puede redimir a la humanidad. Y cuando dice que traeremos la imagen del celestial, es que será nuestro destino. Aquellos que lo hemos reconocido como Señor, nos vestiremos de un cuerpo incorruptible, en gloria, en poder y habitado por el Espíritu Santo. Como mencionaba, el primer hombre fue creado para alcanzar este objetivo, pero él fracasó en este objetivo de obedecer y de reflejar fielmente la imagen de Dios. Y la idea aquí es que ahora debemos de alguna manera, vamos a portar la imagen de Cristo. Somos seres espirituales porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, pero aún no hemos recibido ese cuerpo espiritual necesario para vivir delante de la presencia de Dios. Algunas implicaciones de este pasaje es que, puesto que un día llevaremos la imagen de Dios, debemos de estimularnos a recrear la imagen de Cristo ahora, a vestirnos de esa nueva naturaleza, en verdad, en justicia y en santidad. Es cierto que ahora no tenemos ese cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual, pero sí hemos ganado la salvación a través de Jesús, y esa salvación se hace efectiva hoy. Es decir, tenemos una mente renovada y el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces debemos de trabajar y vestir esa nueva naturaleza que ahora nos distingue como creyentes, como hijos de Dios. Y atacando estas voces que se levantaban alrededor de la iglesia en Corinto y alrededor también de nuestros contextos, la meta no es librarse de la existencia del cuerpo actual, sino de seguir adelante hasta alcanzar la imagen del Adán final. Algún día seremos y portaremos la imagen de Cristo. Este cuerpo físico no será abandonado, sino que será un cuerpo animado o vivificado por el Espíritu del Dios verdadero. El cuerpo es el resultado de la obra del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que nos va a poder ayudar a alcanzar esto. No es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, ni en esta idea que Pablo les reclamaba tanto a los corintios, que
Ellos creían haberlo alcanzado, pero no lo habían alcanzado. En la última sección dice Pablo, y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. La carne y la sangre es un término muy conocido en el lenguaje judío que quería decir solamente simple mortal. Es decir, un cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. No es un cuerpo digno para estar delante de Dios. Y como lo hemos leído en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo usa este lenguaje en estos últimos versículos. Vemos el lenguaje muy similar que leemos aquí también. Dice, he aquí os digo un misterio. Y recordamos que misterio simplemente quiere decir una verdad oculta que ahora es revelada en el Evangelio de Cristo. Dice, no todos dormiremos. Ese era el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, empieza a usar un lenguaje conocido. Empieza la trompeta, en la literatura judía tiene diferentes connotaciones. Puede referirse a una celebración en alguna fiesta judía, a anunciar el final. También se refiere a la segunda venida de Cristo, a la presencia de Dios. Entonces, esta idea de la trompeta la trompeta final está marcando el fin de estos sucesos, pues la trompeta sonará, dice, y los muertos resucitarán incorruptibles. Y esta aquí dice, y nosotros seremos transformados. Este es el misterio, que los creyentes que aún sigan vivos serán transformados, serán cambiados, recibirán un cuerpo diferente. En Isaías 25:8 dice, como lo leímos hace rato, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Isaías había profetizado que esto sucedería, que el Señor destruiría la muerte para siempre. Y esta es la segunda característica que debe cumplir este nuevo cuerpo. El cuerpo espiritual debe ser inmortal. Aparte de ser incorruptible, debe ser inmortal. Y justo cuando Jesús regrese, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Inmediatamente que Jesús regrese por los suyos, que los muertos resuciten y los creyentes que aún viven sean transformados, inmediatamente después de eso, dice, escrito está, la muerte va a ser derrotada, porque la muerte no tendrá más poder no será enemigo de la resurrección de los creyentes. Dice, escrito está, devorada ha sido la muerte en victoria. Se cumplirá lo que ha profetizado Isaías. Y si recordamos esta cosmovisión maya y como ellos mencionaban, o cómo veíamos esa imagen de esta persona haciendo un sacrificio, entregando el cuerpo, y de este otro lado el dios de la muerte recibiendo el cuerpo, podemos ver cómo a lo largo de la historia se está muy consciente de esta realidad. La muerte ha sido representada por Isaías como una bestia que devora, no importando clase social, no importando edad, no importando género. Pero cuando Jesús vuelva, esto terminará, la muerte será devorada.
ese monstruo que devora al fin será devorado, será derrotado completamente. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Este es Pablo aquí está tomando estos versos de Oseas y les está dando una, digamos que un ligero paráfrasis, por decirlo así. Dice, en Oseas 13:14 dice, los libraré del poder del Seol, es decir, la región de los muertos, la muerte, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Y es de ahí donde toma Pablo esta, digamos que esta manera de referirse a la muerte que ha sido derrotada. Y con esto entendemos que Dios no va a hacer ningún tipo de concesión con la muerte. No le va a permitir ningún tipo de poder, por más mínimo que parezca. La va a derrotar completamente, y eso significa que la muerte no puede contener los cuerpos. En esta imagen se ve como el Dios de la muerte está por agarrar este cuerpo que viene. Bueno, cuando Jesús regrese, la muerte no tendrá aún ni los cuerpos, no tendrá ningún poder. Y dice, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que ha dañado, es el que ha corrompido este cuerpo. El problema es el pecado de alguna manera, no es el cuerpo. Y el poder del pecado es la ley. Como recordamos a lo largo de la escritura, la ley es la que nos guía a Dios, la que nos apunta a Dios, pero también la ley, los mandatos de Dios son los que nos acusan de haber roto los mandamientos de Dios. Entonces, la ley nos hace conscientes de nuestra rebeldía ante Dios, de nuestra constante rebeldía de ir en contra de lo que Dios manda para nosotros. Y al final la muerte no, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El versículo 57 dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha derrotado a la muerte, y estos eventos que están por ocurrir serán de esta manera. Probablemente no tengamos muchos más detalles, pero esto es suficiente para tener esperanza de lo que va a ocurrir, de lo que ha iniciado y de lo que es necesario, lo que se requiere de nosotros para heredar el reino de Dios, como lo dice aquí. Dice, por tanto, en el último versículo dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Pablo les da a los hermanos en Corinto cuestiones muy prácticas. Está diciendo, tienen que estar firmes en esta doctrina, en esta sana doctrina. Esto es lo que en realidad va a suceder con los muertos y con los creyentes que estén vivos cuando Jesús regrese. No será de otra manera, no deben aceptar estas ideas donde algunos piensan que el cuerpo es malo, que lo inmaterial para alcanzar la felicidad solo es lo inmaterial. Está diciendo, deben de estar firmes en esto. Esto es lo que realmente es la verdad. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al regreso de Cristo es necesario tener un cuerpo inmortal. Para poder vivir en la presencia de Dios es necesario, como lo vimos, una característica es un cuerpo incorruptible, la segunda es un cuerpo inmortal, y será inmortal porque Jesús va a derrotar de una vez por todas a la muerte. Y el misterio, no todos vamos a dormir, es lo que está diciendo Pablo. Algunos creyentes
Los creyentes que estén vivos serán transformados junto con los muertos. No perderán sus cuerpos, sino que solo los verán cambiados. La trompeta aquí es la que marcará la pauta de la segunda venida. Es decir, esta figura nos recuerda la segunda venida de Cristo. Esta imagen o esta ilustración que es muy conocida en la literatura bíblica de la trompeta, en este caso será para anunciar la segunda venida de Cristo. La destrucción de la muerte, el último enemigo de la resurrección de los creyentes, será derrotado. Y el cuerpo que llevaremos ha de ser un cuerpo incorruptible e inmortal. En Lucas 24, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que lo tocaran, que tocaran sus manos y que vieran que era de carne y de hueso, pero su cuerpo era un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo ya inmortal y ya incorruptible. La experiencia de la resurrección va a ser algo corporal, algo tangible, algo físico. Y bueno, algunas implicaciones de esta última sección. Nuestros cuerpos presentes tienen limitaciones, no son adecuados para vivir en la presencia de Dios. Han sido afectados por el pecado principalmente y la muerte. Por eso es que será necesario revestirnos de un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal. La idea aquí, Pablo no está animándonos a escapar de la tierra y encontrarnos en el cielo, ¿no? Sino dejar que la presente vida celestial, lo que Dios, lo que Jesús ya ha hecho, su obra, lo que ha comenzado, lo que ha inaugurado su reino, transforme la vida ahora en la tierra. Hay que recordar que el cielo y la tierra son parte de la creación y como tal, cuando Jesús regrese, seguirán formando parte de la creación, solamente que será una nueva creación. Y algunas aplicaciones para nosotros, después de leer este pasaje, lo mismo que Pablo recomendaba a los hermanos en Corinto, recomienda a nosotros, comprometidos con la sana doctrina, a pesar de las voces que se levantan alrededor de nuestro entorno. Hay diferentes tipos de posturas en torno a la resurrección, no solo a la resurrección de Jesús, pero a la idea como tal de la resurrección. Pero debemos de estar comprometidos en perseverar en esto que el Señor ha dicho y es algo que sucederá. La esperanza de la resurrección debe animarnos a andar en la obediencia a Dios desde ahora. Los cristianos debemos ver el presente a la luz del futuro, siempre viviendo nuestro día a día, pero no olvidando el futuro que está por venir, que ha iniciado. Y esto incluye la muerte. ¿Cuáles son nuestras reacciones a la muerte? Probablemente cuando perdemos a un ser querido es llorar, lamentamos su pérdida y todo lo que esto conlleva, el duelo. Probablemente haya ansiedad en torno a nuestra propia muerte y otros aspectos, pero ninguna de estas cosas deberían definir qué es lo que ahora, la esperanza que ahora tenemos es completamente diferente. Entonces podemos ver incluso la muerte desde esta perspectiva, ¿no? Con esperanza. Y nos anima a seguir adelante en las situaciones difíciles, incluso en medio de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones. El Señor nos ha dado estos cuerpos y podemos servirle mejor. También esto nos anima a cuidarnos para poder servir mejor al Señor. Pero bueno, nuestro cuerpo ahora cuenta con muchas limitaciones, pero eso no va a impedir que podamos seguir adelante y seguir esforzándonos por portar la imagen de Jesús aquí en la tierra.
Y para terminar, en conclusión, los cristianos han recibido el Espíritu Santo. Como mencioné, aunque todavía no hemos recibido este cuerpo espiritual del que habla Pablo y del cual los corintios tenían esta actitud de negar, pero este cuerpo será necesario para vivir en la presencia de Dios, y esto ocurrirá cuando Cristo regrese. Para heredar el reino de Dios es necesario contar con un cuerpo incorruptible e inmortal, vivificado por el Espíritu. Ahora nuestro cuerpo estamos vivificados por una vida física, como vemos en el Génesis, pero el Señor va a darnos cuerpos que son impulsados, que son animados, que son vivificados por el Espíritu de Dios. Y cabe mencionar que no es posible ir a la presencia de Dios en un estado incorpóreo como algunas ideas o algunas filosofías argumentan que se puede hacer. La experiencia de la resurrección sí es de carácter corporal. Pablo está siendo muy claro y muchas veces lo repite, sí, la resurrección es de carácter corporal. Tendremos cuerpos adecuados para vivir en la eternidad. Y bueno, estas son algunas cosas que quería compartir después de leer esta última sección. Sí, bueno, espero que haya sido clara, pero no, si tienen alguna pregunta acerca de algo o si quieren que algo explique de otra manera, puedo hacerlo. Sí, muchas gracias por su atención. Gracias, Miri, por la exposición de la palabra, fue de mucha bendición. Pues si no hay alguna pregunta, podemos pasar a lo siguiente. Voy a dejar de grabar.